Parece que no, estaba grabando la clase. Bueno, comentarles además que aparte de ello, este contrato es como un contrato que a nosotros nos protege y de alguna manera con este contrato nosotros vamos a poder reclamar cada uno de estos temas. Entonces, ya saben, si en las plataformas en las que empecemos a negociar, que tal vez no es Alibaba o tal vez nuestro proveedor nos comunicamos por otro medio, yo recomiendo mucho que siempre se haga un contrato de compra-venta internacional con las cláusulas principales porque es nuestra forma de protegernos y es la forma también donde incluimos cada uno de los acuerdos a los que estamos llegando con nuestro proveedor. De esta manera nosotros aseguramos nuestro pago, aseguramos la mercancía que estamos comprando y nos protegemos. Por otro lado, vamos a entrar un poquito a hablar de la SUNAT. Ya me imagino que muchos de ustedes lo conocen. Es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Antes solo era la Administración Tributaria, pero ya hace bastantes añitos es que se han unido y ahora es uno solo. Funciona tanto la Administración Tributaria como la Administración Aduanera. Entonces, bueno, acá hay información general de lo que es la SUNAT que realmente no nos interesa. Lo que nos interesa de la SUNAT es que cuando nosotros hagamos una importación, es la SUNAT quien y aduanas quien nos van a regular todo este, digamos, todo este proceso. Entonces, todos estos pagos que tenemos que hacer de tributos, los gravámenes a los que está afecto y todo lo va a determinar la SUNAT y es a quien nosotros vamos a tener que pagarle todo ello. Por otro lado, igual es con la SUNAT con quien nosotros tenemos que hacer todo el tema del proceso de despacho de importación. Entonces, el régimen que nosotros vamos a utilizar en este caso, que es la importación para el consumo, está regido por la Ley General de Aduanas y bueno, que todo esto también lo regula lo que es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Las finalidades de la SUNAT en relación a lo que son las actividades aduaneras es un tema de que ellos, su finalidad es, como dice, ¿no? Aquí el texto es implementar, inspeccionar y controlar el cumplimiento de la política aduanera en el territorio nacional y el tráfico internacional de mercancías, personas y medios de transporte, facilitar las actividades aduaneras de comercio exterior y asegurar la correcta aplicación de tratados y convenios internacionales y todas las normas que rigen a la materia. Es por eso que la SUNAT tiene mucha, como que, tiene mucho campo de acción en nuestro proceso de importación, porque son quienes se encargan de inspeccionar y controlar todo esto, ¿no? En temas de lo que es comercio internacional. Por otro lado, facilitan también el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y otras. Entonces, nosotros por eso les comentaba, todos los pagos y todo vamos a tenerlos que hacerlos a la SUNAT y todos los gravámenes y tributos a los que está afecto nuestras mercancías igual lo vamos a tener que hacer mediante esta entidad. Aquí está la administración aduanera, la autoridad aduanera, solo para que lo tengan de conocimiento, más no porque queramos o sea, o que queramos ser más específicos en estas materias. Por otro lado, el control aduanero, comentarles también que se ejerce no solamente durante el despacho, o sea, no solo cuando la mercancía llega y la SUNAT nos realiza, bueno, o realizamos el despacho de aduanas mediante lo que es la SUNAT, sino que ellos también pueden ejercer control antes, digamos que cuando la mercancía se esté importando y está en el barco, ellos pueden inmovilizar la carga en zonas primarias porque tienen alguna alerta de que viene mercancía que no tiene que ser, de que hay contrabando, entre otros tipos de procedimientos que se puedan presentar. Entonces ellos ahí pueden ejercer controles. También pueden ejercer controles después del despacho, ya que nos pueden hacer auditorías, hacen normalmente auditorías a los operadores de comercio exterior, entonces también nos pueden solicitar luego información de nuestras importaciones y es por eso conocer también digamos, como que las funciones que tiene la SUNAT y en qué momentos de nuestros procesos pueden ejercer controles. Luego vamos a hablar un poco de lo que son, bueno, bastante, vamos a hablar de lo que son los tributos, los impuestos, las contribuciones y las tasas. Tributos. ¿Qué son los tributos? Son las prestaciones usualmente en dinero en favor del Estado que son establecidos por la ley. Nosotros vamos a pagar tributos cuando realizamos la importación. Entonces, por eso que les hablo de los tributos. Y luego, dentro de estos tributos que tenemos lo que son los impuestos. Estos impuestos no originan una contraprestación directa en favor de nosotros. O sea, digamos que no es que nosotros por pagar este impuesto vamos a recibir algo directamente, sino que son pagos que tenemos que realizar al Estado.
Luego vienen el tema de lo que es la contribución y lo que es la tasa. En este caso, a nosotros solo nos interesan ver específicamente los tributos y los impuestos porque es a lo que nuestra mercancía va a estar afecta cuando nosotros hagamos una importación. Bueno, luego tenemos los sujetos de la obligación tributaria, tenemos el sujeto activo, o sea, esto quiere decir, bueno, o más, simplemente lo estoy mostrando para que ustedes tengan conocimiento, pero que ustedes sepan que al ser sujetos activos, porque son los importadores, son las empresas con su RUC, ya sea con su RUC o como persona natural con negocio que estén haciendo esta importación como negocio, entonces ya van a tener que saber que son sujetos activos y que van a tener obligaciones tributarias. Y acá tenemos el contribuyente, el responsable, para que ustedes también luego lo lean, pero la idea es que ustedes tengan presente que cuando nosotros ya realizamos este régimen de importación para el consumo, nosotros nos estamos como que siendo ya sujetos, bueno, en este caso no pasivos, vamos a ser sujetos activos en este tema de obligación tributaria. Bueno, los principios que se usan en materia aduanera, el principio del debido procedimiento, son todos los procedimientos a los cuales tiene que, digamos, que someterse digamos que son todos los procedimientos a los cuales tiene que someterse nuestras mercancías, porque tienen que pasar lo que yo les comentaba, ¿no? Lo que es el régimen de importación para el consumo. Entonces, cada uno de los regímenes tiene un propio procedimiento. Y nosotros al momento de hacer esta importación también tenemos que cumplir y tener presente ello para no tener inconvenientes también luego. Eh, Ahora vamos a entrar a ver ya más específico lo que nos interesa, que son el costo versus el gasto y todo lo que está afecto al tema ya de lo que son los costos de importación. Antes de esto, les voy a mostrar otra diapositiva de información que es bastante relevante para mí. Antes de entrar a esta información específica, me comentan si visualizan mi pantalla, pero me da un momento que ahora la presento. Sí, bueno, mira, les voy a presentar un poco para que, solo para tener conocimiento y para que ustedes tengan bastante claro al momento de realizar las importaciones, algunos puntos que son importantes dentro de lo que es la materia del régimen de importación para el consumo y cuando nosotros realizamos estas importaciones y cuando luego tenemos que hacer un despacho de importación y todo lo que esto conlleva y todo lo que nos puede suceder luego, ¿no? Entonces tenemos posibles rechazos por parte de la aduana. Digamos que cuando nosotros hacemos una importación, hacemos una declaración, nuestro agente de aduanas hace bueno, presenta el despacho aduanero y la SUNAT o la SUNAT aduanas, digamos que nos rechaza bueno, lo que hemos presentado en el despacho, digamos nuestra factura, nuestro booking list, nuestro documento de transporte, que es nuestro BL y toda esta información, nosotros lo hemos presentado junto con el despacho aduanero, el despacho de importación que realiza nuestro agente de aduanas. Y digamos que dentro nosotros de estos documentos, nosotros hemos, al momento de presentar la factura, hemos presentado un valor, ¿no? Un valor al cual nosotros le hemos comprado a nuestro proveedor. Y digamos que la aduana nos puede rechazar esto y decir que va a tener que darse un ajuste de valor. ¿Qué quiere decir? Que si por A o B, digamos, nuestra mercancía ha pasado un reconocimiento físico, algún especialista de la SUNAT de aduanas puede extraer muestras para establecer el valor en aduanas de la mercancía. Quiere decir que nosotros, digamos, hemos declarado que los productos que estamos importando nos ha costado a X precios y la SUNAT y aduanas dice, no, yo considero que el precio que tú estás importando es un precio muy bajito, digamos, no es el precio real. Entonces, tú me estás declarando en función a la base imponible de lo que a ti te han vendido, claro, ¿no? O sea, de lo que tú has pagado supuestamente a tu proveedor. Pero la SUNAT dice no, porque ese precio que tú estás declarando es un precio muy bajo que no cumple con los criterios que ellos tienen establecido y que no está en relación, digamos, en homogenización de todas las importaciones que hacen otros importadores de este tipo de producto. Entonces ellos van a solicitar que se ajuste este valor y para esto lo que hacen es muchas veces tomar una muestra de estos productos, o sea, extraen una muestra de lo que nosotros estamos importando y lo mandan a evaluar para ver, digamos, y considerar si realmente es el precio que tú has puesto, que tú has declarado
es el precio real y si realmente cumple con los criterios que ellos tienen o no cumplen. Y entonces en función a eso es que te pueden hacer un ajuste o no, pero digamos que uno de los posibles rechazos puede ser ese. Digamos que el tema de sustentar el valor en aduanas, si se nos presentaría este problema o este inconveniente de un rechazo por parte de la aduana y que nos están exigiendo un ajuste del valor de la mercancía, la opción que nosotros tenemos, uno, es sustentar este valor que nosotros hemos declarado. Quiere decir que tú dices y confirmas y dices, yo realmente le he pagado a mi proveedor este precio. Entonces, por lo tanto, mi producto tiene este valor, entonces es como que no estás de acuerdo en que la aduana te lo ajuste porque tú realmente has pagado este valor y no has pagado más o el que la aduana te quiere imputar. Entonces, para esto, los documentos que tú tienes que presentar son la transferencia bancaria, o sea, digamos que el tema de lo que son las pruebas del pago que has hecho. Entonces, digamos que si tú has hecho los pagos mediante una transferencia bancaria, tú le tienes que presentar esa transferencia bancaria que has realizado. Le tienes que presentar la lista de precios del proveedor que te ha enviado a ti. Y bueno, muchas veces ya solicita, ¿no? Esta lista de precios general del proveedor que sea firmada por la Cámara de Comercio en el país de origen. Entonces, son varias cosas específicas, pero muchas veces este rechazo por ajuste de valor que ya les comentaba previamente, con que tú presentes, digamos, tu factura, que tú presentes la transferencia bancaria que has hecho del primer y segundo pago y todo, pueden ajustártelo. Ya otras veces cuando son muy específicos y piden que presentes escritos y demás, es que ya tenemos que presentar otro tipo de documentos como son los que ustedes pueden ver en la pantalla. El tema de la orden de compra, si hubo un tema de SWIFT o por mediante cuál fue el medio de pago que ha realizado entre otras cosas como asientos contables y otras cosas, pero digamos que son un tipo de rechazos que se nos podría presentar cuando nosotros realicemos la importación. Otro posible rechazo son un rechazo por mala declaración de la mercancía. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, digamos, no hemos proporcionado la información correspondiente al momento de declarar la mercancía que estamos importando. Estos en los regímenes de importación y de perfeccionamiento suelen pasar mucho, ya que no se transmite toda la información que se debería o incluso también que esté mal clasificada la partida arancelaria. Entonces, digamos, si nosotros hemos clasificado mal nuestra mercancía y le hemos puesto otra partida arancelaria, también podríamos tener un rechazo por parte de la aduana por una mala declaración. Entonces, nos pueden imputar que paguemos una multa siempre y cuando digamos que nosotros, al considerar la partida errónea que hemos considerado, hemos dejado de pagar algún tema de tributo. O sea, por decir, por ponerles un ejemplo, nosotros escogimos una partida arancelaria que no estaba afecta al pago de arancel, pero en cambio la partida que realmente le correspondía sí estaba afecta al pago de arancel. Entonces la aduana va a decir, hay un tema de pago que te has evitado cuando has escogido la partida arancelaria incorrecta. Entonces, aparte de hacerte pagar lo que tendrías que pagar o lo que le correspondería realmente a la correcta clasificación, también tendrías que pagar una multa adicional. En el caso de que la partida que tú has escogido no tenga ninguna incidencia en temas de que te hayas beneficiado de algún tema de exoneración de arancel, en ese caso, simplemente se cambia, pero no te harían pagar algo adicional. Ahora vamos a entrar a hablar ya más de lo que son los costos y fijación de precios de venta de productos importados. Entonces, me importa que se vayan familiarizándose con estos términos. Entonces, entre los principales costos de importación vamos a tener, ¿no? Lo que son los embalajes, el transporte hasta el punto de embarque, los gastos de almacenamiento en origen, gastos de agente de aduanas en origen también, de acuerdo al Incoterm que nosotros hayamos elegido, el flete internacional, la póliza de seguro, los costos de compra, los costos de transporte y manipulación, derechos aduaneros, los gastos de agente de aduana, almacenamiento, transporte, desconsolidación, gastos operativos y todos los gastos que puedan estar afectos al momento de nosotros hacer la importación.
¿Cómo obtener el costo unitario de un producto importado? Entonces, es bastante sencillo. Al costo total de toda la importación que nosotros hemos realizado, simplemente lo dividimos entre la cantidad de productos y nos da el costo unitario. Esto va a ser más complejo si nosotros importamos no solo un tipo de producto, sino distintos tipos de productos. Si es el mismo producto, es bastante simple porque simplemente vamos a dividir el costo total de importación por la cantidad de productos y nos va a dar el costo unitario. En cambio, si tenemos distintos productos, cada uno va a tener un precio diferente, va a tener un porcentaje diferente, va a tener un margen diferente, entonces el costo unitario no lo vamos a poder hallar de igual manera. Bueno, estos son algunos de los costos a los que están afectos cuando nosotros hacemos importación, que son las comisión de agencia y lo que son los gastos operativos. Estos costos es específicamente para lo que es la gestión de aduanas. Entonces, cuando nosotros tengamos que contratar a un agente de aduanas para que nos haga un despacho, normalmente lo que nos va a cobrar es aproximadamente unos $80 y los gastos operativos de todos los trámites en temas de documentos que tienen que hacer son unos 35 a 36 perdón, dólares de más que nos van a cobrar para que ustedes lo tengan presente. Aproximadamente estamos hablando de unos $110 solamente por realizar el despacho de aduanas. Ay, perdón. A ver. Luego tenemos acá también lo que son los costos de descarga de contenedores y costos de contenedor que normalmente llegan a casi los $200. Acá tenemos, digamos, un ejemplo de lo que es el detalle de los servicios locales vinculados a una de las líneas navieras con las que trabajamos de China. Entonces, acá, como ustedes pueden ver, tenemos los costos de control, administración de contenedores. Entonces, es más o menos cuánto nos cobran solamente por el control que hacen de los contenedores, que son 145 soles. Luego tenemos un box fee, que es un costo también por contenedor que está fijo, que son de 340. Tenemos gastos administrativos de 45. Tenemos los costos por contenedores de 40 pies, que son $168. Tenemos los documentos que se transmiten también a nivel de contenedores, que están en 430. Entonces tenemos bastantes costos y gastos variados, tanto en soles como dólares. Comentarles que en el tema de lo que es una importación de contenedores siempre hay muchos costos asociados. Otros también de los que pueden ver son un costo de resguardo. Entonces hay muchos costos que nos van a ir cobrando cada una de las entidades que están dentro del puerto de destino. O sea, digamos que cuando llega nuestra mercancía al Callao, una vez que nuestro contenedor se descarga, van a haber muchos costos asociados en función al contenedor, a la mercancía, al manipuleo y a todo el procedimiento que se va a hacer hasta que puedan nacionalizar nuestra mercancía y pueda ser liberada y entregada a nuestro punto acordado, ¿no? De destino. Por otro lado, quería hablarles un poco de lo que era el Tratado de Libre Comercio. Entonces, simplemente como les decía, ¿no? El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo que se hace un país con otro país para tener ciertos tipos de beneficios. Entonces, lo que hacen es exonerar ciertas partidas arancelarias o la mayor cantidad de partidas arancelarias para que el intercambio y el flujo comercial sea de la mejor manera posible. Entonces, a nosotros, ¿por qué nos interesa un Tratado de Libre Comercio? Porque nos va a permitir beneficiarnos de estos acuerdos y dejar de pagar aranceles siempre y cuando haya algún tipo de acuerdo, presentando un certificado de origen. Entonces, lo importante es eso, saber que los tratados nos pueden generar beneficios en el tema de que eliminan las barreras comerciales y también eliminan el tema de lo que son pagos afectos a los que están, como son el tema de los aranceles sobre todo, ¿no? Reduce y hasta elimina aranceles, impuestos y trámites que pueden obstaculizar las negociaciones y cierres comerciales normales. Las ventajas de los TLCs, ya que son, bueno, traen beneficios en la reducción de lo que son barreras arancelarias y no arancelarias. No arancelarias se refiere a aquellos beneficios en temas de trámites, ¿no? O sea, mercancías que luego no estén sujetas a controles, que de otro país sí podría tener controles. Entonces, mucho del tema de beneficios en temas de entidades, de controles, de procedimientos. Y el tema de aranceles sí tiene que ver con el tema de afecto a estos porcentajes que se tendrían que pagar si no tendría algún acuerdo.
Bueno, en temas, digamos, nuestro TLC con China específicamente, tenemos distintas categorías de desgravación, tenemos la categoría A, la B, la C. Entonces, básicamente lo que a nosotros nos interesa no es conocer cuántas categorías de desgravación hay, sino saber que hay distintos tipos de categorías y que nos vamos a encontrar con distintos tipos de producto que pueden que digamos, que estén en un proceso de desgravación, o sea, que hasta el año de hoy no se haya desgravado completamente, pero que ya no tengamos que pagar, digamos, como que la tasa completa que se pagaba antes, ¿no? Digamos, si el arancel era de un 9% y se ha negociado, no sé, a 10 años, entonces hoy estemos a un 3% o un 4%. Y básicamente eso, o digamos que algunos que se hayan negociado al 100%, que ya no tengamos que pagar ese arancel y que esté exento de ese pago, lo cual nos beneficiaría porque tendríamos que pagar menos y nuestro producto sería más competitivo. Luego tenemos lo que son las formas de destinación aduanera, era lo que yo les comentaba, que tenemos lo que es los envíos de entrega rápida o empresas de courier, que es el régimen 18, una importación simplificada. Los criterios son que son envíos de montos menores, o sea, no nos exigen para esto que nosotros tengamos que presentar un despacho aduanero, sino lo podemos hacer nosotros mismos mediante un régimen 18, o sea, que es una importación simplificada y es como un despacho simplificado que hacemos. Normalmente estos envíos de entrega rápida, que es un régimen especial, se hace por vía de DHL, apps, FedEx, Post y este tipo de couriers. Por otro lado, luego ya tenemos lo que es la importación para el consumo, que es el régimen general que vamos a utilizar, sobre todo si vamos a empezar a importar en medianas o en grandes cantidades. Acá sí vamos a requerir un agente de carga y un agente de aduanas. Este régimen ya es un régimen 10, que es un régimen para importación para el consumo, ya no es el régimen 18, y son para todos los envíos que son mayores a 2.000 euros, a $2.000, perdón. Luego tenemos, bueno, aquí para que puedan leer un poco más, que es la importación simplificada y la importación para el consumo, las formalidades a las que se acogen cada una de estas. Y para poder entender de manera gráfica y visual, es que tenemos todos los ingresos al Perú, pueden ser de dos formas, uno que son mediante lo que es la entrega rápida y otra que es ya específicamente importación para el consumo. En las de entrega rápida podemos hacerlas mediante SerPost, que es nuestro correo nacional y que utiliza mucho lo que es importa fácil. Y lo que tenemos también es otro, si no queremos utilizar SerPost, que es el correo nacional, podemos usar un courier tercero, pero también que esté específico en temas de entrega rápida. Entonces, estos couriers son DHL, FedEx y apps. Normalmente las utilizamos cuando queremos importar muestras o pequeñas cantidades. Ya en importaciones de medianas y grandes cantidades, lo que utilizamos es la importación para el consumo y acá sí necesitamos lo que es una agencia de carga y una agencia de aduanas. Los envíos de entrega rápida era, bueno, lo que yo les comentaba, como regla general se debe contar con número de RUC. Siempre se tiene que contar con un número de RUC, salvo que hagamos compras pequeñitas que ya les había comentado previamente, pero digamos que lo ideal es que ustedes tengan un RUC para poder hacer este tipo de importaciones, ¿no? Digamos, como yo les decía anteriormente, las personas naturales que realicen en forma ocasional importaciones o exportaciones de mercancía, pueden hacerlo, pero siempre y cuando no excedan los $3.000 como máximo o hagan en el año tres importaciones por un valor de 1.000 cada una. Por otro lado, las personas naturales que por única vez en un año importen también pueden hacerlo como ya les decía, ¿no? Máximo hasta $3.000. En cambio, si ustedes tienen un RUC, ya sea como empresa, un RUC 20 o Disculpe, tengan, sí, te escucho. son $3.000 anuales. Sí, $3.000 anuales como máximo. Ok. Si eres persona natural y no tienes un RUC activo, ya sea de persona natural, o sea, el RUC empieza con el 10, ni un RUC empieza con 20, que ya es persona jurídica. Si tú solamente haces una importación con tu DNI, puedes hacerlo máximo hasta $3.000 al año. Y para RUC 10, ¿cuánto sería? Si, si puedes, ahí no tienes un límite, tú puedes hacer todas las importaciones que desees. Es como tener un RUC 20, o sea, no hay un límite en temas de monto de importación. Es lo único que a nosotros, digamos, como nos restringen es
si no tenemos un RUC activo y es como si importaríamos como personas naturales, porque ahí la SUNAT y la aduana lo que consideran es que la importación no la estás haciendo para negocio, porque no tienes un RUC con el cual luego vas a facturar y vas a vender esa mercancía. Es por eso también el límite que nos impone. Bueno, acá está un poco más la información de lo que son los envíos de entrega rápida. Entonces es importante mencionarles que estos envíos de entrega rápida, aquellos envíos de entrega rápida que sean por un valor menor a los $200 en valor FOB, estos no van a pagar ningún tipo de arancel, ningún tipo de IGB ni IPM, es como que están exentos de todo pago. Si nosotros ya vamos a importar productos mayores a 200 y hasta los 2.000 euros por envío postal, nos van a cobrar un ad valorem de 4% específico, digamos, para cualquier tipo de producto que nosotros importemos y vamos a tener que pagar también IGB más IPM. Y en cambio, si tenemos las importaciones de montos mayores a estos, sí vamos a tener que pagar el ad valorem entre 0 y al 11%. O sea, normalmente los aranceles de cada partida arancelaria pueden ir desde 0 al 11%. Hay algunas que son 6, hay algunas que son 9 y hay otras que son 11. Entonces, de acuerdo a lo que se determine, de acuerdo a la partida arancelaria que tengamos, vamos a tener que pagar esos aranceles y aparte de eso también vamos a tener que pagar el IGB más el IPM. Ahí no tendríamos ningún tipo de beneficio, salvo que podamos beneficiarnos con algún acuerdo, con algún tratado de libre comercio. Y bueno, creo que... ay, y bueno, era lo que ya habíamos visto anteriormente, documentación para importar de China, tanto la factura comercial, la lista de empaque o el packing list, y tenemos lo que es el certificado de origen. Ahora vamos a volver a nuestras diapositivas anteriores. Me comentan si visualizan mi pantalla. Ahora sí, ahora vamos a volver otra vez a ver lo que es el costo versus el gasto. Y vamos a ver acá los costos de importación. Entonces, ustedes tienen que saber que nuestra base imponible de la importación que nosotros hagamos va a ser el CIF. Ahora vamos a ver específicamente qué significa una base imponible y qué significa que sea CIF. O sea, CIF, ¿qué era? Era uno de los 5 términos, ¿no? Uno de los términos de intercambio comercial que hemos visto anteriormente. ¿Y por qué la SUNAT nos establece como base imponible este CIF? Ahora lo vamos a ver para que ustedes vean qué exigen dentro de una base imponible o qué costos están asociados a esta base imponible. Luego de esto vamos a ver lo que son el tema de lo que son los derechos, los gastos de importación y bueno, dentro de los costos de importación también están los gastos administrativos y financieros. Son todos estos costos que ustedes tienen que tener presente que van a estar cuando ustedes importen. Entonces, todos estos costos se tienen que considerar al momento en que ustedes establezcan luego el precio de venta, porque tienen que saber cuál es el costo realmente de lo que ustedes están importando. Bueno, luego tenemos lo que es el valor de venta. Por un lado tenemos el costo, tenemos por otro lado lo que son los gastos operativos y tenemos dentro de esto lo que son los gastos de administración, los gastos de venta y posteriormente, ¿no? La utilidad que nosotros vamos a tener. Eh, ya específicamente en lo que son las importaciones, tenemos en el uno que yo les comentaba, que era la base imponible o el CIF, y aquí dentro de esto tenemos lo que son los derechos e impuestos, que son lo que veíamos en la página de la SUNAT, de acuerdo a la partida arancelaria. Si nuestro producto estaba afecto a algún pago de ad valorem, si nosotros tendríamos algún beneficio porque hay algún TLC con el país que queremos, del que queremos importar, en este caso de China, veríamos si hay algún tratado y si esta partida arancelaria ha sido negociada previamente y si se beneficia de la exoneración de este arancel o si está liberado al 100%. Entonces, eso es lo que es el ad valorem o el arancel que se conoce. Luego tenemos el ISC, el ad valorem, el IGB, que ahora lo vamos a ver más a detalle, pero es solo para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. La base imponible que nos exige la SUNAT es el CIF aduana.
el CIF, bueno, luego para ir, digamos que determinando nuestros costos, vamos a ir sumando ciertas cosas a nuestra base imponible para ir sacando los porcentajes de todo lo que se tiene que pagar. Y luego tenemos las tasas a las que está cada una afecta, o sea, digamos en el caso de Advalorem, las tasas que normalmente se pagan son el 0% si es que no tiene un arancel afecto, o sea, si es que si no está afecto al tema del arancel, pagaríamos un 0% o si tenemos algún beneficio, ¿no? Porque hay algún tratado de libre comercio y esta parte arancelaria se ha beneficiado, ya no se pagaría arancel, o en otros casos los productos tienen un arancel del 6% o del 11%. Eh, Luego ya sabíamos que el IGB es 16%, el IPM es 2%, juntos nos hacen el 2%. Luego tenemos lo que es un costo bueno, un costo dentro de la importación, que es la percepción del IGB. Quiere decir que aparte de nosotros tener que pagar el ad valorem, tener que pagar el ISC, si es que se tiene que pagar el ISC, pagar el IGB, pagar el IPM, pagar antidumping, si es que hay algún derecho antidumping al que está afecto a nuestra mercancía, también vamos a tener que pagar una percepción del IGB. ¿Qué quiere decir? Que la SUNAT nos va a cobrar en una primera importación el 10% de la importación que estemos haciendo. ¿Por qué? Porque la SUNAT de alguna manera se quiere asegurar que tú, al ser nuevo en importaciones, no vas a evadir o vas a dejar de pagar impuestos. Entonces, de alguna manera, como que se cobra por adelantado, porque luego tú te puedes descontar a nivel tributario, pero se cobra por adelantado para asegurarse que cuando tú vendas todos esos productos, tú realmente le pagues el tributo que corresponde, ¿no? O sea, que tú puedas tributar ya cuando empieces a vender en el mercado nacional. Luego, cuando los bienes son usados, siempre se va a pagar en percepción del IGB 5% por el valor de la mercancía que has importado. Y en el caso de ser importador frecuente, ya bajaríamos a 3,5%. Entonces, solo la primera vez que importemos, si es que es la primera vez que estamos importando, vamos a pagar ese 10%. Para todas las demás importaciones, solo se deja una percepción del IGB del 3,5%, que es como la forma de asegurarse a SUNAT y a temas de, a su, digamos que al tema tributario, de que ellos se aseguren que tú realmente luego vas a tributar como corresponde de la venta que hagas de los productos que has importado en el mercado nacional. Ahora vamos a hablar de la base imponible. Bueno, la base imponible de la percepción. ¿A partir de qué monto es que se haya esta percepción del IGB? Esta percepción del IGB perdón, se va a hallar en base a lo que es el valor CIF que ya habíamos visto anteriormente, que era lo que la SUNAT nos establecía como base imponible, sumado más los derechos aduaneros o derechos arancelarios y multiplicados por el porcentaje que le corresponde. Digamos que si es una primera importación, le multiplicaríamos por el 10%, si son bienes usados 5%, si son importador frecuente 3,5%, y eso es lo que nosotros tendríamos que pagar o pagarle a la SUNAT y dejarla como, digamos, como garantía de lo que es la percepción. Igual luego, como les decía, nosotros nos podemos descontar ellos sin problema. Bueno, volviendo a ver el tema de los gastos de importación, tenemos lo que son las descargas, el handling, la tracción, la movilización de carga, tenemos también el costo del precinto, se tiene que lavar el contenedor, las comisiones del agente de aduanas, otros gastos, los derechos de emisión. Entonces, hay muchos gastos que están asociados cuando nosotros realicemos una importación. Y luego tenemos lo que son los gastos administrativos, ¿no? Que son las comisiones por emisión y confirmación de LC, que son las cartas de crédito, las comisiones por transferencia, intereses de letras y descuentos, intereses de pagarés, eso más si utilizamos, digamos que algún banco para nosotros hacer el pago. Si hacemos una transferencia o pagamos por la plataforma de Alibaba, no vamos a tener estos costos. Ahora vamos a realizar un ejercicio para que ustedes me puedan entender específicamente cuando hablamos de lo que es base imponible y de lo que son todos los derechos a los que están afectos cuando nosotros realizamos una importación. Entonces, vamos a poner un caso. eh, si alguno de ustedes lo quiere ver, me parece que no está aquí, ahora lo comparto, lo tengo en la otra diapositiva.
Para que ustedes empiecen a familiarizarse un poco, vamos a ver un caso de lo que es una importación, bueno, bastante sencilla, para que ustedes tengan claro cómo hallaríamos nosotros los costos, ya que están asociados. Entonces vamos a leer el ejemplo. El ejemplo que tenemos es sobre una importación que se hace de China. Vamos a importar 20 bicicletas como carga suelta, o sea, quiere decir que no vamos a importar un contenedor completo, sino vamos a consolidar dentro de un contenedor con otros compradores más. Entonces, nosotros vamos a pagar un flete de $750 por estas 20 bicicletas y una póliza del seguro del 0,35%. Esta póliza del seguro del 0,35% va a ser en función al valor FOB. Entonces, eso lo tienen presente. Ahora lo vamos a ver en el Excel para que ustedes me entiendan mejor. Luego vamos a recibir una factura por un valor FOB unitario por bicicleta de 35. O sea, cada bicicleta nos están vendiendo, nuestro proveedor nos los está vendiendo a $35, pero nos está vendiendo valor FOB, o sea, Incoterm FOB. Eso también lo vamos a ver cuando resolvamos el ejercicio en el Excel. Entonces, ya tenemos acá. La empresa de Jorge importa frecuentemente estos productos y sabe que tiene que pagar un ad valorem del 6%, un IGB del 16% y un IPM del 2%. Además, para poder retirar la mercancía, se deben realizar los siguientes pagos. Tenemos lo que es el handling, nos dice qué montos sería de 69,50, un servicio de descarga, servicios administrativos, movilización de la carga, transporte interior, o sea, interno, de 115, almacenaje. Estos son más o menos todos los costos a los que está afecto cuando nosotros hacemos una importación de grupaje. Luego tenemos lo que es la comisión al agente de aduanas. Normalmente el agente de aduanas, bueno, en este caso nos va a cobrar $120 si el monto es mínimo, ¿no? O sea, digamos que si le multiplicamos el 0,45% del valor FOB y este nos sale menor a $120, esto va a tener que subirse a 120 porque lo mínimo que nos cobra es $120. Muchas veces nos va a pasar eso cuando nosotros empecemos a negociar con agencias de aduanas que tengan un monto mínimo de compra, así nuestra importación sea por un valor menor. Por otro lado, tenemos también que el banco va a cobrar por transferencia bancaria $80 y para ser comunicado por SWIFT unos $30 adicionales. En este caso, Jorge desea saber cuáles son los montos de los derechos de aduanas, la percepción, el costo total de la importación y el costo unitario de cada producto. Entonces vamos a abrir el Excel y ustedes van a poder ver a detalle. Me comentan si lo pueden visualizar. A ver, un momento. A ver, a ver. Ok, ¿me comentan si lo visualiza? Sí, correcto. Sí, perfecto. Entonces, bueno, acá tenemos la información de lo que les he leído en el caso y vamos a poner este ejemplo, ¿no? Tenemos una cantidad de 20 bicicletas. Entonces, vamos a poner acá la cantidad, 20 bicicletas. Tenemos un flete interior no, perdón, tenemos un flete internacional de $750. Lo ponemos aquí. Luego tenemos un seguro que es del 0,35% del valor FOB. Y tenemos un FOB unitario de 35, o sea, quiere decir que nuestro proveedor nos está vendiendo el producto a $35. Entonces, nosotros vamos a hallar el valor total, ¿no? El FOB total a cuánto nos está vendiendo nuestro proveedor. Entonces, para esto, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente multiplicarle la cantidad por el FOB unitario, por el precio unitario al cual nos está vendiendo nuestro producto. En este caso, nos saldría $700. Luego, volvemos a copiar lo que es el flete, que son los $750, y hallamos el costo del seguro. Entonces, el seguro que nos ha dicho que es el 0,35% del valor FOB total. Entonces, lo que hacemos es multiplicar el 0,35% del valor FOB total y esto que nos da 2,45. Normalmente los seguros son bien bajitos, es por eso que yo les decía, ¿no? Es muy recomendable que ustedes aseguren su mercancía porque el seguro no les cobra mucho y realmente les protege mucho. Entonces, nunca se olviden de contratar su seguro.
Bueno, yo ahora les comentaba y les decía, la base imponible, lo que la aduana nos exige, SUNAT nos exige que nosotros hagamos los cálculos de todos los impuestos y todos los gravámenes que van a estar afectos en base a una base imponible. O sea, nuestra base tiene que ser la base imponible que la SUNAT nos establece. Y la SUNAT establece que esa base imponible va a ser la base CIF. Y entonces, ¿qué era el CIF? Si nosotros nos recordamos, el CIF es un Incoterm, es un término de intercambio comercial que considera costo más seguro y más el flete. Entonces, la SUNA dice que para nosotros poder hallar los impuestos y los gravámenes a los que está afecto nuestra mercancía, lo vamos a tener que hacer en esta base. Y entonces, para esta base, nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos que sumarle el costo, el seguro y el flete. Pero nuestro proveedor nos ha vendido en Incoterm FOB, no nos ha vendido en Incoterm SIF. Entonces, no podríamos nosotros decir que esta base imponible que nos establece la aduana o SUNAT es la misma que la que el proveedor nos ha vendido. ¿Por qué no es la misma? Porque esta sería CIF. Esta sería el CIF y el CIF es costo seguro más flete. En cambio, nuestro Incoterm FOB, como ya lo hemos visto, nuestro Incoterm FOB, ¿qué incluye? Solo incluye el costo. No incluye ni el seguro ni el flete. ¿Por qué? Porque en el Incoterm FOB, ¿qué decíamos? Que nuestro proveedor nos entrega la mercancía en encima del buque. Recuerda, nos entrega en nuestro puerto de origen, pero nos entrega encima del buque. O sea, quiere decir que el contenedor puesto encima del buque, ahí nos está entregando la mercancía. Hasta ahí es el costo de lo que él nos está cobrando por nuestros productos. Y entonces, ¿ese costo qué implica? Solamente el costo del producto. El flete, digamos, el flete del transporte internacional o el transporte principal marítimo lo tenemos que pagar nosotros, lo tenemos que contratar nosotros. Y el seguro también lo tenemos que pagar nosotros y contratar nosotros. Pero la aduana nos exige que para que nosotros podamos hallar estos impuestos y estos gravámenes, no lo hagamos en la base del Incoterm FOB, donde solo se considera costo, sino que nosotros lo tenemos que hacer en la base del CIF. ¿Y el CIF en qué consiste? En no solo considerar el costo del producto, sino considerar también el seguro y el flete al que está afecto esta mercancía que estamos importando. Entonces, por eso nosotros vamos a sumarle al FOB total, que es este FOB, que es el costo del producto el costo al cual nos ha vendido en nuestro proveedor nuestras mercancías. Entonces, en este caso serían los 700 por las 20 unidades, o sea, por las 20 bicicletas, y le tenemos que sumar también el flete, que aquí está, y le tenemos que sumar el seguro, que también lo tenemos acá. Entonces, esto ya sería nuestra base imponible. Siempre, siempre, siempre que nosotros hagamos una importación y queramos ver cuánto vamos a tener que pagar en temas de impuestos y gravámenes, siempre lo tenemos que hacer en esta base imponible. Esta base imponible es fija, la SUNAT la ha establecido y no la podemos hacer de otra manera, porque cuando ellos nos tengan que determinar los impuestos que nosotros tenemos que pagar, lo van a hacer en función a esta base. Y si nosotros lo hemos hecho en función a otra base, nos van a hacer un rechazo. Y entonces nos van a exigir que declaremos bien, que paguemos bien y encima nos van a poner multas. Entonces es importante que ustedes tengan presente esto. Además que también cuando ustedes hallen los costos a los que está afecto, digamos, o los costos a los que está asociado toda esta importación y que están haciendo de todas sus mercancías, ustedes tengan realmente un valor real de cuánto les va a costar hacer esta importación. Entonces, es por eso importante y es por eso que estoy haciendo este ejercicio para que ustedes me entiendan mejor y entiendan qué significa esta base imponible. Entonces, acá le vamos a poner para que ustedes se acuerden. Base imponible y es la base que nos establece la SUNAT, la agencia, la SUNAT y aduanas, ¿no?
o sea, en este caso. Y entonces es sobre esta base que nosotros tenemos que sacarle lo que son los impuestos y los gravámenes a los que está afecto. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos determinado cuál es la base imponible de esta importación que estamos haciendo, ya podemos hallar lo que es el ad valorem, que es el arancel, podemos hallar lo que es el IGB, lo que es el IPM y lo que es la percepción que vimos anteriormente. Entonces, nosotros tenemos que esta mercancía no se acoge a ningún beneficio arancelario, o sea, sí que sí tiene que pagar un arancel y este arancel, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto previamente en lo que es la SUNAT, en la plataforma que tiene de operatividad aduanera, nosotros hemos visto que esta partida arancelaria está afecto al pago del 6% del arancel y que no tenemos ningún tipo de beneficio. Entonces tenemos que pagar este 6%. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hallar el 6% de nuestra base imponible, porque cada uno de estos impuestos que se van a pagar se van a hacer en función a la base imponible que nos establece la SUNAT. Entonces vamos a multiplicar 6% por 1.452. ¿Cuánto nos queda? 87,15. Es esto lo que nosotros pagaríamos de arancel de ad valorem a la aduana. Luego, vamos a tener que hallar el 16% del IGB. Entonces, para hallar el 16% del IGB, ya no solamente tenemos que multiplicar el 16% a esta base imponible, sino que a esta base imponible tenemos que sumarle lo que es el ad valorem. Entonces, digamos que la base, la nueva base imponible para nosotros hallar el IGB, ya no es solo la base imponible que nos establece la SUNAT o aduana, sino es la base sumado con el arancel que nosotros estamos pagando de esta mercancía. Si este arancel sería 0% y no tendríamos que pagar ad valorem ni arancel, o sea, no tendríamos que pagar este arancel, la base imponible para hallar el IGB sería el mismo que la base imponible. En cambio, cuando tenemos que pagar el ad valorem, cuando hay un arancel que se tiene que pagar, ya nuestra base imponible para hallar el IGB cambia, porque tenemos que sumarle a esta base imponible el monto que estamos pagando de arancel. Para hallar el IPM, de igual manera, hallamos la base imponible, hallamos el 2% de la base imponible que nos establece la SUNAT de aduanas, sumado con el ad valorem o el arancel. Para hallar tanto el IGB como el IPM se hace de manera independiente, pero ambas se hace considerando como base imponible la que nos establece la SUNAT, pero sumándole el ad valorem en el caso de que este ad valorem sea diferente al 0%, tendríamos que sumarle. Si no tendríamos arancel ni ad valorem, quedaría en 0% y sería la misma base que la base imponible que nos establece la aduana. Luego, para poder hallar la percepción, que era lo que yo les comentaba, en este caso dicen que José, que es el que está haciendo esta importación, es un importador frecuente, entonces simplemente tendría que pagar el 3,5%. En el caso de que sería su primera importación, tendría que pagar el 10%. Recuerda. Entonces, ¿cuál es la base imponible de la percepción? Vamos a ver. La base imponible de la percepción es sumando de todo. O sea, digamos que mientras nosotros vamos hallando estos impuestos y estos gravámenes que están afectos, vamos sumando la base imponible de acuerdo a todos los costos que se han establecido aquí. Entonces, para hallar la percepción, lo que vamos a hacer es multiplicar este 3,5%, que es la percepción que se paga por ser un importador frecuente, y esto lo vamos a multiplicar de nuestra base imponible. ¿Y cuál es nuestra base imponible para la percepción? Es esta base imponible que nos establecía la SUNAT previamente, sumada con el ad valorem, pero además sumado con lo que ya hemos hallado del IGB más el IPM. Todo se va sumando, es como una cadena para nosotros hallar finalmente cuál es la percepción que vamos a pagar. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque yo les decía, ¿qué es la percepción? La percepción es como, por llamarlo así, ¿no? Es como un seguro, como que nosotros le dejamos a la SUNAT y bueno, a la agencia tributaria para que ellos se aseguren que nosotros no vamos a evadir impuestos, que realmente una vez que importemos estos productos vamos a cumplir con nuestras obligaciones tributarias y entonces, ¿de qué manera se aseguran? De cobrándonos un porcentaje del monto que estamos importando, porque se supone que como estamos haciendo una importación para el consumo y que luego se va a convertir en nuestro negocio,
cuando nosotros hagamos las ventas en el mercado de destino, o sea, hagamos nuestras ventas en el mercado nacional, nosotros todas estas ventas van a estar sujetas al tema de lo que es el pago del IGB, ¿cierto? Entonces luego vamos a tener que tributar estas ventas que nosotros hayamos hecho ya en el mercado de destino. Y entonces la SUNAT de alguna manera tiene que asegurarse que va a poder cobrar todo esto que nosotros vamos a vender luego en el mercado nacional. Entonces, en función a qué lo saca, a todo lo que está afecto, digamos que nuestra importación. Es por eso que para hallar la base imponible de la percepción es una suma de todos los, digamos que impuestos que ya hemos ido pagando en esta importación. Entonces, una vez que tenemos eso, podemos sumar y podemos tener el monto total de todo lo que vamos a pagar en temas de impuestos y gravámenes que tenemos. El ad valorem, el IGB, el IPM y la percepción. Entonces nos sale $427,86. Ahora nos vamos a otro campo que son los gastos operativos logísticos. Por un lado tenemos el costo de importación, digamos que el costo puesto en China. Entonces acá tenemos el costo puesto en China más el flete y el seguro para poder enviarlo a nuestro puerto de destino. Ya una vez que ha llegado a nuestro puerto de destino, estos son todos los pagos que nosotros tenemos que hacer en temas de impuestos y gravámenes a la agencia tributaria. Pero aparte de eso, nosotros no solamente tenemos el costo del flete, porque el flete, como yo ya les decía, es el flete de el transporte internacional principal, o sea, solamente el costo de transportar en el barco de punto de origen a punto de destino, pero todos los otros costos a los que está afecto nuestra importación, como son el tema de lo que es la descarga, el manipuleo, los servicios administrativos en destino para descargar esa mercancía, para nacionalizarla y todos esos gastos a los que está afecto ya serían los gastos operativos logísticos de importación. Entonces acá tenemos todos estos gastos que nosotros tenemos que sumarle para al final hallar nuestro costo unitario de cada uno de nuestros productos. Entonces, digamos que tenemos en handling tenemos 69,6%, en descarga tenemos el 74%, servicios administrativos, movilización, transporte interior, tenemos almacenaje, tenemos ya acá también la comisión a la gente de aduanas, que era lo que les comentaba, ¿no? O sea, digamos que el mínimo era 120, si el 0,45% del valor FOB nos salía menor a 120, si sí o sí teníamos que pagar los $120, la transferencia bancaria, el SWIFT, entonces todos estos costos sumados nos hacen 729,90 dólares. Entonces, nosotros para hallar nuestro flujo de caja vamos a sumar todo lo que hemos pagado para esta importación, vamos a sumarle también lo que hemos pagado de impuestos y vamos a sumarle también lo que hemos pagado de gastos operativos logísticos. Entonces, acá nosotros vamos a tener nuestro flujo de caja. Luego, para hallar nuestro landed cost, vamos a hallar de diferente manera, porque al final va a ser la suma de todo lo que hemos pagado y que ya no vamos a poder como que descontarnos ni utilizarnos, sino que son todos estos pagos que han salido de nuestra caja y que ya no van a retornar a nosotros. En cambio, acá no consideramos lo que es el IGB, el IPM y la percepción. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos pagando de IGB y de percepción son gastos que luego cuando nosotros empezamos a vender nuestros productos vamos a poder descontarnos tributariamente. En cambio, el valor que nosotros hemos pagado de la importación y los gastos operativos logísticos no nos vamos a poder descontar, pero digamos que el IGB que nosotros tenemos a favor vamos a poder descontarnos cuando nosotros empezamos a vender. De igual manera, el tema de lo que es la percepción que hemos pagado del IGB, también vamos a poder descontarnos porque es como la SUNAT se asegura que nosotros realmente vamos a cumplir con estas obligaciones, pero es como una garantía que dejamos que luego igual nos vamos a ir descontando. Entonces, nuestro landed cost sería menos que el flujo de caja de todo lo que hemos pagado, porque al final todos estos pagos vamos a poder nosotros descontarnos luego, ¿no? Y luego tenemos lo que es el costo unitario, que es ya dividir lo que nos ha costado entre la cantidad de productos. Yo sé que sale bastante alto, igual estos costos no son específicos, siempre cambian, no son tan
altos. La verdad que mucho depende de no traernos poca cantidad. Si no conocemos una importación grupal, lo mínimo es poder traernos una tonelada o dos para que nos sea mucho más rentable, podamos dividir en muchas más cantidades. O sea, digamos que aquí lo estamos dividiendo en 20 porque es un ejemplo que quería que ustedes me entiendan, pero esto lo podemos dividir en 100, 200. Entonces, el costo unitario nos va a salir mucho, mucho más bajito y es lo que tenemos que aprovechar. Pero la idea o lo que yo quería es que ustedes puedan entender cómo se hallan los costos tantos de la importación, cuál es la base imponible o en función a la base que la aduana nos exige para en función a esa base nosotros poder determinar los impuestos y los gravámenes a los cuales está afecto nuestra importación. Que nosotros también tengamos presente que todos estos gastos operativos están presentes al momento de importar. Estos gastos no son fijos, o sea, son ficticios que los he puesto, pero todos estos conceptos de gastos operativos logísticos sí están presentes cuando nosotros importamos, porque el handling es un costo de manipuleo y eso siempre debe estar establecido porque al momento que nosotros hagamos una importación, nuestra mercancía va a tener un tema de manipuleo. Entonces nos van a cobrar un manipuleo que claro, no es esta cantidad, pero vamos a estar afectos a este pago. En tema de descarga también, porque cuando importamos nuestra mercancía, el contenedor se va a tener que descargar y la mercancía que tenemos dentro del contenedor también se va a descargar. Entonces es un costo que nosotros vamos a tener que asumir y pagar. Los servicios administrativos, de igual manera, para todos los trámites y todo lo que se tenga que hacer en temas de documentación. Por un tema de movilización también, siempre y cuando pidan una movilización de la mercancía que tenemos. Nos estamos poniendo en el peor escenario en el que nos tocaría un canal rojo y donde todos nuestros costos se elevarían. Pero es para que ustedes lo tengan presente y sepan todos los costos a los que nosotros estamos afectos cuando hacemos una importación. Luego tenemos el transporte interno, que es el transporte interior. Igual estos costos pueden ser mucho menores y van a depender mucho digamos que, de la distancia entre el puerto de donde llega nuestra mercancía al lugar de destino. Entonces ya esto lo vamos cotizando en función al espacio y a las agencias de transporte ya nacional que hay. El tema de almacenaje, esto también es un costo bastante alto que he puesto. Normalmente ya digamos, cuando nos ofrecen el flete y todo ello, el gasto de almacenaje ya está presente, al menos por unos 15 días aproximadamente, pero ya si nosotros nos pasamos de ese tiempo, sí tendríamos que pagar costos adicionales que son también altos, pero por eso lo recomendable era eso, ¿no? Lo que yo les decía, que nosotros siempre veamos primero si nuestros productos tienen que tener algún tipo de permiso, tienen algún tipo de restricción para evitar estos gastos de almacenaje. Por otro lado, la comisión de agente de aduana siempre va a estar fijo. Esto también, el punto de 120 lo he puesto bastante alto. Normalmente está entre 75 a 85 dólares que se paga por agenciamiento de aduanas. La transferencia bancaria en nuestro caso también no nos van a cobrar porque digamos que si hacemos por alguna de las plataformas no tenemos que pagar esto y el SWIFT tampoco, pero si el caso que haríamos una transferencia bancaria, trabajaríamos con algún banco, sí tendríamos estos costos que asumir nosotros. No sé si les ha quedado claro el ejemplo, coméntenme. Si quieren, escríbanme, los escucho. Bueno, así como tenemos este Excel, bueno, también hay otros ejercicios que vamos a desarrollar. Ya la hora nos gana, pero yo les voy a compartir para que ustedes lo vean con lo que es el caso y también el Excel ya resuelto para que no tengan ninguna duda ni consulta. A ver, ahora lo comparto. Pero este Excel ya es un poco más complejo porque acá, bueno, lo que les he mostrado hoy es como sacar los costos de manera básica para que ustedes me entiendan los conceptos, pero digamos que acá ya vamos a trabajar para dos tipos de producto diferentes, o sea, tres tipos de producto diferentes. Vamos a trabajar con cantidades diferentes y vamos a trabajar distintos FOBs unitarios. Luego vamos a tener un flete también en general, pero vamos a tener un FOB total, pero de distintos tipos de producto. Vamos a tener realmente también cómo se desembolsa el tipo de seguro, cuando a veces no se paga un porcentaje específico como les comentaba, sino ya cuando tenemos un seguro que nos cubre más, que es otro tipo de póliza flotante.
también para nosotros también a tratar de asegurarnos lo máximo posible al momento de hacer la importación cuando ya tengamos productos que son de alto valor o productos que queremos que estén muy bien protegidos, vamos a tener que hacer uso de este seguro que es un poco más complejo. Luego en los gastos de importación igual, ¿no? Ya están más especificados lo que son los derechos de emisión, el handling que les comentaba, las descargas, cuando tenemos movimiento de carga, cuando hay tracción, el servicio administrativo, el cliente, los que es almacenaje, gastos operativos, todos aquellos costos a los que estén afectos también lo vamos a tener aquí. Igual acá tenemos lo que es el IGB del 18%, acá ya estamos juntando lo que es el IGB más el IPM, que eran 16 más 2%, que nos hace 18%. Igual acá tenemos lo que son los gastos administrativos y financieros. Entonces, si hacemos una primera transferencia, una segunda transferencia, normalmente cuando se paga, ¿no? La primera parte, la segunda parte, luego los gastos administrativos que tendríamos afectos a esto. Y luego, bueno, en esta matriz ustedes pueden ver que podemos hallar por cada uno de los productos, vamos a tener que trabajarlos de diferente manera porque vamos a tener que hallar por cada uno el arancel que corresponde. Digamos que en este caso los tres productos no tienen el mismo arancel, sino unos pagan 11% y otro pagan 6%. Entonces vamos a tener que hallarlo por separado. Por otro lado, también al importar todos estos productos, todos van a tener un FOB total, pero nosotros vamos a tener que sacarle un FOB por el peso que tiene cada uno o cuánto corresponde, ¿no? La ocupación que va a tener y entonces vamos a hallar también por flete, por un tema de espacio y un tema de seguro también, porque como los productos no tienen también el mismo valor, unos van a pagar seguro más alto y otros van a pagar seguro más bajito. Entonces, luego vamos a hallar el CIF para cada uno, el ad valorem, los gastos de importación, los gastos administrativos y financieros, el costo total también. Luego vamos a ver un tema de factor para ver cuánto le vamos a poner de ponderación a cada uno y luego para hallar, ¿no? Los costos de importación también unitarios. Hemos hallado previamente también lo que es el IGB, el IPM, la percepción que vamos a pagar como si fuéramos un importador frecuente. Y por otro lado vamos a ver lo que es el crédito fiscal. Entonces, como yo les decía, si bien es cierto que nosotros pagamos IGB, IPM y también pagamos lo que es la percepción, luego todos estos costos que pagamos o estos tributos, estos impuestos que a los que está afecto, luego nosotros nos vamos a poder descontar a nivel tributario. Entonces acá también nos va a salir cuánto están afectos y cómo podemos descontarnos y realmente cuánto de crédito fiscal nos quedaría de esta importación que estamos haciendo. Les voy a poner el caso para que ustedes lo lean, traten de entender esta resolución que he hecho y para que me comenten si lo entienden o no, que es lo más, como que lo más parecido a la vida real que van a tener cuando ustedes hagan importaciones y cuando la importación que hagan no sea del mismo producto, sino sea de un producto, de tres productos diferentes y que cada uno tenga que pagar un arancel diferente y que también podamos nosotros diferenciar el tema del flete, cuánto correspondería a cada uno, así como el seguro que le correspondería y todos los eh, impuestos y todos los gravámenes a los que están afectos cada uno para nosotros también tener un precio unitario de cada uno de estos y para que luego en función a esto nosotros ponerle un margen, ¿no? Que le corresponde. Entonces no es solamente sumar todo y dividirlo entre la cantidad que tenemos sin importar el producto que es o sin importar cuánto arancel paga, asumiendo que todos pagan el mismo arancel, que todos pagan el mismo flete, que todos se paga lo mismo por el seguro, porque realmente no es así. Realmente cuando ustedes hagan sus importaciones y tengan distintos productos, van a tener que hallarlo de esta manera porque van a tener que determinar específicamente y saber cuánto les cuesta cada tipo de producto que ustedes están trayendo para que luego le puedan establecer el precio que le corresponde. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, coméntenme. Sí, buenas tardes. ¿Esta información por dónde la está enviando? La voy a enviar por el WhatsApp que tienen ustedes, donde les envían los links para conectarse.
Y bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, e igual ya terminamos nuestra sesión con hoy, pero si ustedes tienen alguna duda, si han ido desarrollando su plan de importación, si desean los que deseen la próxima semana, podemos reunirnos una media horita a la misma hora que tenemos clase para que ustedes me puedan comentar sus dudas, sus consultas. Me gustaría que resuelvan el caso que les voy a enviar también con esta resolución y si tienen alguna duda, alguna pregunta de cómo he resuelto esto lo podemos ver a detalle y si ustedes también pueden ir armándome una información así para sus productos que están interesados, también sería interesante porque puedo ahí absorber dudas, si tienen, o dudas puntuales que tengan también de sus productos, si ya tienen listo su business plan, también me gustaría verlo, entonces ya la próxima semana los veo al menos media horita para ver cómo van sus avances y todo lo que ustedes ya han ido desarrollando. Si tienen alguna duda, coméntenme, si no, ya me escriben. Espero que hayan entendido. Hoy la clase ha estado, Una bueno, viendo duda, todos los una temas que para mí consulta. son importantes que ustedes conozcan. Hola, Sí, sí, yo tengo una duda respecto al envío. sí, sí, dime. No. Yo contrato un agente y el agente se encarga de todo el papeleo, de todo con la partida arancelaria, con todo lo de la SUNAT, o incluso Sí. yo tendría que ver ese tema. No, no. Si tú ya tienes un agente de aduanas, él tendría que encargarse de todo. Lo que yo recomiendo es que igual ustedes tengan conocimiento y sepan qué partida es, porque muchas veces, digamos, los agentes por ahí podrían tener alguna equivocación, podrían equivocarse por las distintas importaciones que hacen, los distintos despachos que hacen. Entonces, al final, si nosotros tenemos una multa o nos hacen algún rechazo como en el que yo les comentaba en las diapositivas, nos corremos ese riesgo, ¿no? Igual ellos te orientan, ellos te dicen qué partida le corresponde, todo, pero de tu lado también es importante que luego confirmes si realmente es lo que corresponde. Muchas veces hay algunos agentes que no te dan la partida que le corresponde, hay algunos que sí, los que les estoy recomendando, sí, igual lo voy a mandar por el grupo. Ellos sí te dan una clasificación, te dicen qué partida puede ser la que corresponde, pero también está de nuestro lado que nosotros investiguemos, que nosotros confirmemos, que nosotros sepamos, ¿no? Qué producto estamos trayendo y si realmente no los están clasificando bien. Pero digamos que a nivel de documentación y a nivel de despacho aduanero y de todo lo que se tiene que hacer con la SUNAT y de todos los pagos que se tienen que hacer, también ellos se encargan, pero también es importante que ustedes sepan, ¿no? Es importante saber la partida porque en función a eso ustedes van a saber a qué tributos y gravámenes está afecto a las mercancías que ustedes quieren importar y también, digamos que a la gente se le puede pasar que no vio que hay un tratado de libre comercio, que esta mercancía se beneficia de algún tipo de, se beneficia en temas de arancel y si presentamos un certificado de origen no tendríamos que pagar ese arancel y al final, digamos, si no nos dice nada y nosotros no le decimos nada, terminamos pagando ese arancel cuando pudimos haber solicitado un certificado de origen. Entonces, por ese lado, yo les recomiendo que ustedes sepan, digamos, qué partida es, le hagan un seguimiento, también confirmen que realmente les están clasificando bien y que ustedes pueden ver todos estos aspectos, pero el agente debería orientarles y darles toda esta información y poder realizar todo este trámite sin mayor problema, solicitándoles toda la información que requiere. Entonces, es importante eso. Igual yo recomiendo antes de importar que se comuniquen también con un agente para que hagan seguimiento a eso y saber, ¿no? Y estar seguros que su mercancía no tiene algún tipo de restricción, porque si tiene algún tipo de restricción, yo recomiendo que primero se haga el tema de los procedimientos mediante el buce que ya vimos y ya teniendo eso recién se haga la importación para evitarnos que nuestra mercancía quede en el almacén o quede inmovilizado o tenga algún tipo de inconveniente. Entonces lo importante es eso, que podamos asegurarnos al máximo posible para evitarnos costos sobre tiempos y problemas en la. Y respecto a la triangulación, ¿es mejor o no es conveniente en este caso? ¿O ¿A qué te depende? refieres con la triangulación? Vea de China, por ejemplo, a Estados Unidos y de Estados Unidos para Perú. Bueno, en algunos casos sí, digamos que en temas de flete, si tú no envías directamente, lo quieres mandar, digamos, por avión, o sea, mediante vía aérea, es conveniente porque enviarlo de China a Perú, los costos salen bastante altos. En cambio, si tú lo envías por Perú
algún almacén o algún punto en Estados Unidos, el precio por la cantidad de importaciones que se hacen de China a Estados Unidos, digamos que los costos de envío bajan completamente. Y hay muchos proveedores que ese flete de enviártelo hasta Estados Unidos te cobran muy económico. Entonces luego ya pagar el envío desde Estados Unidos a Perú, también tienes muchas más opciones y el costo te puede salir mucho menor. Entonces evalúa bien cuánto de costo te estaría ofreciendo y el proveedor que te quiere enviar, a cuánto te estaría, o sea, a qué valor te estaría enviando considerando estos fletes de envío, o incluso si tienes algún agente logístico que te esté ofreciendo esto, que hagas esa evaluación, ¿no? Que hagas una evaluación tanto a directo como una evaluación enviándolo primero a Estados Unidos y luego a Perú. Oh, gracias. Ok. Si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, y si no, los veo a la misma hora, una media horita la siguiente semana, y me gustaría que ya tengan todo listo porque va a ser nuestro último, bueno, contacto de estas sesiones que tenemos, y me gustaría que lo aprovechen y que no quede ninguna duda y puedan realizar sus importaciones sin mayor problema y de la mejor forma posible. Bueno, si ya no tienen ninguna duda, ninguna consulta, me despido, que tengan una excelente tarde. Por favor, aváncenme con todo esto y espero que ya tengan todo listo para la siguiente semana y que puedan revisar les voy a enviar los dos, el que vimos, el ejercicio que vimos hoy para que lo vuelvan a revisar por si tienen alguna duda, alguna consulta y para que lo repasen y puedan usarlo como su plantilla básica. Y luego les voy a pasar el segundo ejercicio para que lo lean y vean la resolución que he hecho y si tienen alguna duda, igual lo revisamos y lo comentamos.